En un pequeño pueblo del noroeste dominicano, La Loma de Cabrera, un niño descubrió su pasión en las notas musicales. Desde sus primeros años, Fernando Villalona destacó en veladas artísticas infantiles. Su voz clara y emocionante rompía el silencio de las humildes calles. A los 15 años, se atrevió a subir al escenario más grande, el Festival de la Voz Dominicana de 1971. Allí, interpretando con el corazón Lágrimas para un recuerdo, obtuvo solo el 5º lugar. Pero en ese instante supo que algo mágico había ocurrido. Al anunciar el resultado, el público estalló. Abucheos y demandas de justicia resonaron en la sala. Ese día, aunque perdió la competencia, conquistó al país entero, el talento de Fernando encendió la atención de todos. Desde aquel momento supo que su vida jamás volvería a ser la misma. Poco después, un joven Wilfrido Vargas, ícono del merengue, lo invitó a unir fuerzas en su orquesta Los Hijos del Rey. Fernando, con apenas 17 años, se encontró cantando ante multitudes junto a músicos legendarios. Su primera gran aparición con la orquesta ocurrió en un festival de renombre, incluso compartiendo tarima con los legendarios Fania All Stars. Era el debut de un prodigio. La mezcla explosiva de su voz potente y los ritmos tradicionales dominicanos enloqueció a los asistentes. Aunque había empezado como baladista, el merengue abrazó su talento con pasión. Así es la vida. La ambulancia y Compadre Pedro Juan fueron algunos de los éxitos que marcó junto a la orquesta. Sin embargo, algo inusual sucedió. Fernando creció tan rápido, su presencia se hizo tan gigante, que pronto superó al propio conjunto. Para fines de los 70, el joven cantante decidió tomar las riendas de su destino. Dejó la orquesta para lanzarse en solitario, llevando consigo el apodo que ya empezaba a brillar en boca de todos: el Mayimbe, el jefe del merengue dominicano. La década de 1980 fue su consagración total. En 1981, Fernando inició su carrera como solista y no tardó en ganar un apodo más: el niño mimado del público, el consentido de los escenarios. Con cada nuevo álbum, su fama explotaba. Los ritmos pegajosos de Tabaco y Ron, La Jamaquita o Dominicano Soy se convirtieron en himnos que todos bailaban al unísono. Podías sentir esa energía. Estadios repletos ondeando sombreros y pañuelos cada vez que Villalona subía al escenario. Su melena rubia y sus trajes coloridos eran tan reconocibles como su sonrisa abierta y su voz vibrante. Durante los años 80, Fernando Villalona era la sensación juvenil del merengue. Cantó en toda Latinoamérica, ganó premios y llenó portadas de revistas. Cada éxito era más grande que el anterior, y la gente lo seguía con devoción. Él era sin duda uno de los pilares de la época dorada del merengue, pero a veces, bajo los reflectores más brillantes, se esconde una sombra profunda. A finales de los 80 y principios de los 90, la luz de la fama empezó a volverse oscura para Villalona. Las largas noches de celebración, la presión del éxito y los fantasmas personales lo arrastraron hacia el abismo de la adicción. Las drogas se convirtieron en refugio letal. Mientras su voz seguía sonando en las radios, Fernando se fue aislando del mundo real. Imagina un artista que antes llenaba estadios, ahora buscando consuelo en la soledad de su mansión. Cada día consumía sustancias que prometían olvido, pero solo profundizaban su caída. La prensa hablaba de cambios inquietantes. El ídolo de ojos brillantes comenzó a aparecer con mirada perdida y ropa desaliñada. Nadie sabía exactamente dónde estaba ni cómo ayudarlo. En medio de esta tormenta, Fernando jamás abandonó la música. De hecho, algunas de sus canciones más hondas nacieron allí, en la oscuridad. Pero lo cierto es que el niño mimado había caído en sus horas más bajas, luchando una batalla silenciosa contra un enemigo mortal. La vida lo puso frente a su peor temor: la cárcel. Corría a finales de los 80 cuando la policía finalmente lo interceptó. Lo detuvieron en un aeropuerto dominicano, acusándolo de portar sustancias ilegales. Por primera vez, el ídolo quiso esconderse, pero era demasiado tarde. Recibió el frío roce de las esposas y las luces duras de una celda. Aquella noche, en la penumbra de la detención, Fernando sintió el peso real de su situación. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. A las pocas horas, lo liberaron. Encontramos en él solo una pequeña cantidad de cannabis sintético, llamado cilantrillo. Nada grave, anunciaron. Salió al amanecer con la chaqueta de cuero aún puesta, confundido y con el rostro desencajado. El escándalo estalló en los medios. ¿Cómo era posible que el gran Fernando Villalona terminara encarcelado? Y más curioso aún, ¿cómo lo habían soltado tan rápidamente? Era como si la justicia, benevolente con un ídolo, le hubiera dado una segunda oportunidad. Ese episodio estremeció a la República Dominicana. Nuestro héroe musical estaba finalmente humanizado, temblando frente a sus errores. Aunque libre, Fernando llevaba consigo el recordatorio de aquella celda. La vida le estaba advirtiendo que debía cambiar. Tras esos días oscuros, Fernando Villalona entró en una etapa de crisis y retiro.
Los años 90 llegaron y el merengue también cambió. Nuevas estrellas ocupaban titulares y las plateas lejanos. Fernando, marcado por sus demonios, intentó reinventarse. Incursionó incluso en la bachata y otros géneros, buscando una salida a su angustia interior. Sin embargo, nada lo llenaba del todo. Muchos pensaban que su carrera había terminado, que su voz ya no volvería a brillar como antes. En privado, él vivía una lucha espiritual. Se preguntaba, ¿a dónde me ha llevado tanta oscuridad? Se alejó de los reflectores, redujo sus conciertos y dedicó tiempo a su familia y a lo que había estado ignorando. Cada noche solitaria le hacía recordar los aplausos de antaño, las risas de su gente. El artista que antes creía invencible ahora necesitaba ayuda del mundo y de sí mismo. Fue un tiempo de introspección. Las letras de sus canciones empezaron a hablar de dolor y arrepentimiento. Hasta llegó a confesar en una entrevista televisiva que había gastado enormes sumas de dinero en drogas, casi como una ofrenda a los demonios que lo consumían. Pero esa confesión, en el fondo, era el primer paso de su recuperación. Cuando más oscura parecía su noche, Fernando encontró una nueva luz, la fe. A principios de los años 2000, su vida dio un giro decisivo. Se convirtió al cristianismo y dejó atrás, poco a poco, los excesos del pasado. En 2011, celebrando 40 años de carrera, lanzó Mi Luz, un álbum de canciones cristianas donde exalta a Dios y reflexiona sobre su camino. En este disco alaba a su Salvador divino y dedica letras a su propia transformación. El sencillo Me he enamorado, escrito por Raúl Jurani, fue su primer gran himno personal, describiendo cómo había encontrado consuelo y esperanza tras la tormenta. Este renacer espiritual se hizo evidente en su semblante. Los años de batalla se notaban, pero ahora había paz en su sonrisa. Compartió públicamente: la droga es cosa del maligno, reconociendo que sus vicios habían sido tentaciones que Dios lo ayudó a superar. Fernando no solo recuperó su salud emocional, sino que también enfrentó sus problemas físicos, perdió peso y fortaleció el lazo con su familia. Su visión de la vida cambió para siempre, y la gente fue testigo de la nueva versión de Villalona, agradecida, humilde y llena de fe. Hoy, Fernando Villalona es mucho más que un cantante. Es una leyenda del merengue que ha sabido renacer de sus cenizas. A sus 69 años, aunque ya no actúa con la frecuencia de antaño debido a retos de salud, su voz sigue siendo inconfundible. Festivales recientes y colaboraciones con artistas jóvenes, como cantantes urbanos que lo invitan en sus temas navideños, demuestran que su legado trasciende generaciones. Cada vez que entona Carnaval, Baile en la calle o una nueva bachata, el público recuerda que allí se encuentra un sobreviviente, un hombre que conoció la cumbre del éxito y la profundidad del abismo, y aún así volvió a subir. Su historia resuena en el alma dominicana. Resistió a la fama, enfrentó a la adicción y abrazó su fe para empezar de nuevo. En definitiva, el viaje de Fernando Villalona es un ejemplo poderoso de redención personal. La próxima vez que escuches a Villalona cantar, piensa en el niño que una vez soñó con el micrófono, en el hombre que se perdió en la oscuridad y en el sobreviviente que encontró la luz. Su música sigue viva, y tú eres parte de esa historia. ¿Cuál es tu canción favorita de Fernando Villalona? Déjanos tu respuesta en los comentarios y hazte parte del legado. Si esta historia te emocionó, suscríbete a nuestro canal y dale like al video para más contenidos inspiradores. Gracias por acompañarnos en este recorrido. La música de Fernando sigue viva gracias a ti.